Hola, ¿cómo están? Bueno, esta vez vamos a exponer el hueso temporal, continuando con las exposiciones de hueso del cráneo. El hueso temporal, pues, se forma a partir de tres estructuras óseas que van desarrollándose independientemente y que posteriormente se van a articular, ¿sí? Es decir, se va a formar a partir de tres huesos que van a ser la porción escamosa, o propiamente el hueso de la escama, el hueso timpánico, que va a formar la parte inferior del conducto auditivo externo, y el hueso petroso del peñasco, ¿sí? A medida que estos se van desarrollando, pues vamos a tener que no se desarrollan de igual manera en cuanto a su tamaño. Es decir, que la porción escamosa y la porción petrosa van a ir aumentando mucho más su tamaño en cuanto a lo que viene a ser el hueso timpánico. Aquí vemos temporales en desarrollo y vemos claramente cómo el tamaño del hueso escamoso, de la porción escamosa y la porción petrosa, pues termina siendo mucho mayor a que el desarrollo del hueso timpánico. Tanto es así que llega casi ya al final que el hueso timpánico simplemente se queda como un canal que que tiene una concavidad superior, ¿sí? Que se va a articular con la escama del temporal y por acá va a terminar formando el conducto auditivo externo, es decir, va a formar el piso y la pared posterior y la pared anterior del conducto auditivo externo. Ok, entonces aquí vemos un último hueso temporal totalmente desarrollado en el cual vamos a estudiar tres porciones, ¿sí? Vamos a estudiar la porción petrosa, la porción escamosa o simplemente escama del temporal y finalmente la porción mastoidea. Y esta última va a ser formada a partir de la escama del temporal eh, y se lo va a estudiar en un distinto segmento. Algo importante que resaltar es que el hueso timpánico no vamos a estudiarlo de manera distinta, simplemente vamos a estudiar por las caras de la porción escamosa y la porción petrosa o el peñasco. Bien, vamos a empezar con la escama del temporal. Vamos a ver que esta escama del temporal podemos estudiarla a través de dos caras, ¿sí? Va a tener una cara endocraneal, o sea que va a tener relación con el endocráneo, con el cerebro y toda la cavidad craneal, y otra que va a ser exocraneal, que va a estar mirando hacia afuera del cráneo. Esta cara exocraneal, pues va a tener eh, vamos a dividirla en dos partes, las cuales va a ser la escama propiamente dicha o la porción vertical y otra porción horizontal o basal que vamos a estudiar después. ¿Sí? Estas dos porciones van a estar separadas o van a estar divididas a partir de un proceso o apófisis cigomática. ¿Sí? La apófisis cigomática que aquí estoy intentando marcar, pues es un proceso, una apófisis muy larga que viene de posterior a anterior a la cual vamos a dividir en dos segmentos. La apófisis propiamente dicha, aquí adelante, o segmento anterior, ¿sí? Y una porción o un segmento basilar que va a ser todo el resto, o segmento basal o la base de la apófisis cigomática. En cuanto a la base de la apófisis cigomática, vamos a encontrar que esta va a estar formada a través de dos raíces. Una raíz longitudinal que se va a extender hacia atrás y hacia arriba del conducto auditivo externo, ¿sí? Y que va a terminar formando una cresta llamada cresta supramastoidea. Esta cresta supramastoidea va a continuarse en la cara exocranial del parietal, más o menos para formar la línea temporal superior. ¿Ok? Por otro lado, vamos a tener que en la raíz longitudinal de la base de la apófisis cigomática vamos a encontrar un tubérculo que se va a denominar tubérculo cigomático posterior. Perfecto. Entonces, si tenemos una raíz longitudinal, también tendríamos que tener una raíz transversal. Y esta raíz transversal va a estar dada un poco más adelante del conducto auditivo externo y va a estar separada de este a través de una cavidad, la cavidad glenoidea, que poco a poco vamos a ir viendo, o la fosa mandibular. Y esta raíz transversal va a tener un tubérculo. Como ya hemos mencionado más antes, existe el tubérculo cigomático posterior, entonces en la raíz transversal se va a encontrar el tubérculo cigomático anterior. ¿Ok?
El segmento anterior o la apófisis cigomática propiamente dicha, pues va a tener una forma aplanada. Esto quiere decir que vamos a describir las dos caras, una cara externa y una cara interna, y dos bordes, ¿sí? Un borde superior y un borde inferior. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Que esta apófisis cigomática está separada de lo que viene a ser el hueso temporal, está totalmente separado, ¿sí? Y por este espacio que está separado prácticamente va a pasar el músculo temporal, que es uno de los músculos masticadores, ¿ok? Entonces, la cara exocraneal de este segmento anterior es totalmente subcutánea. La cara interna la cara externa es subcutánea, perdón, la cara interna va a estar en relación al músculo temporal, ¿sí? Vamos a ver aquí el músculo temporal, que van a ser los fascículos medios estos del músculo temporal, el cual el tendón va a pasar por este espacio que existe entre el hueso temporal y la apófisis cigomática, por acá, ¿sí? Mientras que los fascículos posteriores de este músculo igual van a terminar formando el tendón, pero van a insertarse en la cara superior del segmento basal que hace un momento veíamos. ¿Ok? Entonces así más o menos se forma el músculo temporal. Bien, algo importante que vamos a tener que ver que este músculo temporal está recubierto a través de una fascia y esta fascia va a tomar inserción en el borde superior de toda esta apófisis cigomática, de todo este segmento anterior de la apófisis cigomática. Mientras que el borde inferior va a dar inserción a otro músculo masticador y este músculo masticador va a ser el músculo massetero. ¿Ok? Eh, Ahora, para estudiar la escama propiamente dicha, es decir, la escama, la cara exocraneal de todo el segmento vertical, pues no es muy complicado. Vamos a tener que esta está recorrida por un surco, el cual va a estar horadado por la arteria profunda temporal posterior, ¿sí? Que más o menos va a dejar por aquí un surco en todo su trayecto. Y obviamente toda esta zona va a estar para insertar al músculo temporal, ¿sí? Tanto sus fascículos medios como sus fascículos posteriores. Perfecto, entonces para estudiar la porción exocraniana de la escama, pero para ver la porción horizontal, vamos a ver la cara inferior de todo el hueso temporal y aquí vamos a empezar a describirlas recién las estructuras. Como ustedes sabrán, aquí arriba tenemos marcada eh, la apófisis cigomática. Esto vendría a ser la raíz transversa de la apófisis cigomática. Todo esto sería la raíz longitudinal, más o menos. Aquí encontraríamos todo lo que es la porción mastoidea y la porción petrosa, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en la cara, en la parte horizontal de la escama del temporal? Pues vamos a encontrar lo que ya habíamos mencionado, em, la raíz transversal y aquí arriba el tubérculo cigomático anterior, ¿sí? Aquí un poco más hacia el lateral, el tubérculo cigomático anterior. Anteriormente a la raíz transversa, una superficie triangular va a estar acá, que va a formar el techo de la fosa infratemporal. A esta superficie se le llama la superficie plana subtemporal, ¿sí? Por detrás de la raíz transversa vamos a encontrar esto que se denomina la fosa mandibular. Pero para esto vamos a hacer un pequeño zoom, vamos a ampliar un poco la imagen. Y esta fosa mandibular, fosa glenoidea para algunos, pues va a estar dividida en dos áreas, ¿sí? Un área totalmente articular que es anterior, que va a recibir al cóndilo de la mandíbula, y otra área posterior que va a estar formada por el hueso timpánico. Pero esta división está dada a partir de una fisura, la fisura tímpano-escamosa. Esta fisura tímpano-escamosa viene de medial a lateral y es muy corta y al final en su extremo lateral se divide en otras dos fisuras, ¿sí? Una anterior que se denomina petroescamosa y otra posterior que se denomina petrotimpánica. Entre estas dos fisuras secundarias, es decir, la petroescamosa y la petrotimpánica, se delimita o se asoma en realidad la prolongación del techo del tímpano, ¿ok? La prolongación del techo del tímpano. Perfecto. ¿Qué vamos a encontrar en la cara endocraneal de la escama del temporal? Vamos a encontrar simplemente la nervadura de hoja de higuera o simplemente el surco
de la arteria meningea media que va a dejar a su paso, ¿sí? Y pues las eminencias y depresiones que las circunvoluciones cerebrales terminan haciendo en toda esta fosa endocranial. En cuanto a su borde libre, perdón, al borde de todo el esquema temporal, vamos a tener dos porciones. Un borde libre, ¿sí? Tallado a expensas de la tabla externa y tabla interna, oblicuo, un tallo de bisel, y un borde adherente, el cual va a terminar uniéndose al hueso. En sus extremos anteriores vamos a encontrar que la porción libre se termina de cambiar a porción adherente a través de la fisura petrotimpánica que ya habíamos visto, y hacia atrás con la escotadura parietal, que aquí me deja una escotadura parietal para que se articule uno de los ángulos del hueso parietal, pero también va a estar la fisura petromastoidea, ¿sí? La porción adherente que simplemente sirve para unir al hueso. Perfecto, entonces pasemos a la siguiente porción. Ya hemos visto todo lo que es la escama. Vamos a pasar a una porción un poco más compleja, pero no, al final no es tanto, que se denomina la porción petrosa. Esta porción petrosa sobre todo se va a encontrar en la cara interna de todo el hueso temporal y va a tener geométricamente esta forma. Se va a denominar una forma de una pirámide de base cuadrangular, es decir, que va a tener 4 lados, que tiene un vértice, el cual va a estar truncado, ¿sí? Entonces va a ser una pirámide de base cuadrangular con vértice truncado. Esta pirámide, pues obviamente se le pueden escribir 4 caras, también 4 bordes, una base y un vértice, ¿ok? Entonces, viendo el esquema, el dibujo en realidad de la porción petrosa, pues es esta. Vamos a empezar la descripción con estas dos caras, la cara antero superior, ¿sí? Y la cara postero superior, que se ven desde dentro del hueso temporal, y que estas dos caras van a tener una característica importante, la cual va a ser que están dentro de la fosa craneal, es decir, van a ser endocraniales, van a estar recubiertas por dura madre y todas las meninges y van a tener relaciones íntimas con el sistema nervioso central. Mientras que las otras dos caras, tanto la anteroinferior y la posterior que en este dibujo no se vería, pues van a ser exocraneales, ¿ok? Esto es importante porque en las caras endocraneales vamos a ver que muchos pares craneales, no todos, pero unos 2 o 3, van a ingresar al peñasco o a la porción petrosa y van a salir hacia exocráneo a través de las caras exocraneales. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con la cara anterosuperior, ¿sí? La cara anterosuperior, pues, prácticamente por detrás de la mitad, de la mitad de toda esta cara, vamos a encontrar una gran eminencia que se denomina eminencia arqueada o arcuata, la cual se forma a partir de una protrusión del conducto semicircular anterior. Es decir, si ustedes recordarán, el oído interno que se encuentra dentro de la porción petrosa, pues estaba conformado por la cóclea y la porción vestibular. Y el vestíbulo en realidad tenía 3 conductos semicirculares, uno superior, uno anterior y uno lateral. Entonces el conducto semicircular anterior es el que protruye un poco hacia su techo y va a formarme por dentro la eminencia arqueada. ¿Está bien? Bien, más adelante de la eminencia arqueada vamos a encontrar que existen 2 agujeros, 2 orificios de salida, ¿sí? Uno medial que se va a denominar el orificio de salida del nervio petroso mayor, al cual le va a continuar un surco para el nervio petroso mayor, y en estas dos estructuras van a estar recorridas, perdón, mil disculpas. Estas dos estructuras van a estar recorridas a través de el nervio petroso mayor. ¿Ok? Entonces, lateral al orificio del nervio petroso mayor, vamos a encontrar otro orificio, el orificio del nervio petroso menor. Y este orificio del nervio petroso menor igual está continuado por un surco para el nervio petroso menor, y obviamente está recorrido estos dos por el nervio petroso menor, aunque si más no me equivoco también le conocen como ramo comunicante al plexo carotídeo. Más adelante de estos 2 orificios y de estos surcos, ya casi llegando al extremo anterior de toda la cara
anterosuperior vamos a encontrar una fosa. Se denomina la fosa trigeminal, ¿sí? O fosa gasseriana, porque justo aquí se va a alojar el ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal, ¿sí? Justo aquí se apoya y va a dejarme esta fosa. Incluso en esta porción más o menos donde estoy intentando señalar, eh, va a condensarse un poco la dura madre y va a formar un tubérculo que se va a denominar el tubérculo retrogasseriano, ¿sí? La porción que queda de toda esta cara anterosuperior pues va a conformar el techo del tímpano o el tegmen timpani. Bien, la cara posterosuperior, la otra cara endocranial, pues va a dar también, o perdón, en realidad va a dar la entrada a otros pares craneales. Y esto es muy importante. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues vamos a encontrar al conducto auditivo interno. ¿Sí? La cara superior está formada o va a tener por dentro al conducto auditivo interno. Y por este conducto auditivo interno van a pasar cuatro estructuras. Tres de ellas van a ser nerviosas y una de ellas va a ser arterial, de las cuales las nerviosas van a ser tanto el nervio facial o el séptimo par craneal junto con su nervio intermedio o intermediario de Reisberg, y además va a estar el nervio vestibulococlear, ¿sí? Estas tres estructuras nerviosas van a adentrarse hacia la peñasco o porción petrosa por este agujero, el conducto auditivo interno. Pero no solo van a entrar estructuras nerviosas, también va a entrar una arteria que se va a denominar la arteria laberíntica, ¿ok? La arteria laberíntica o la arteria del oído interno, la del conducto auditivo interno. Si nosotros ampliamos un poco, vamos a ver que un poco por arriba y por detrás y casi llegando al borde superior de este peñasco, se va a encontrar una fosa, ¿sí? Una fosa que se va a llamar fosa subarcuata en esta región. Y en esta fosa subarcuata, en el fondo de esta fosa subarcuata, vamos a encontrar a un conducto lo vamos a llamar el conducto petromastoideo, ¿sí? Conducto petromastoideo. Entonces, en el contenido de la fosa subarcuata está el conducto petromastoideo. Bien. Por atrás, un poco por atrás del conducto auditivo interno, vamos a encontrar esta fosita también, que se va a denominar fosita unguial, cuyo fondo de la fosita unguial va a estar atravesado o va a dar origen al eh, acueducto vestibular o acueducto del vestíbulo, ¿sí? Entonces tenemos que en la cara posterior superior de la porción petrosa, encontramos al conducto auditivo interno, al conducto petromastoideo y al acueducto vestibular. Muy bien. Las caras exocraneales, entre estas la cara anteroinferior, pues son muy irregulares. Y debido a esta irregularidad, pues es un poco difícil terminar de describir cada estructura que tienen, pero vamos a continuar aún así. Hacemos nuestro zoom y vamos a encontrar en la cara anteroinferior que está conformada por la apófisis tubárica, ¿sí? Una apófisis que va a conformar parte de la porción ósea del conducto de Eustaquio o la trompa faringotimpánica, que comunica, como ustedes ya lo saben, la faringe con el oído medio. Esto significa que esta trompa va a tener tanto una porción membranosa como una porción ósea. Y la porción ósea va a estar formada en parte por esta apófisis tubárica que va a estar en la cara anteroinferior. Un poco por detrás vamos a encontrar un proceso que se denomina apófisis o proceso vaginal, que simplemente es una prominencia de esta cara y un poco de la vaina de la apófisis esteroides, que ahorita lo vamos a ver. Y por adelante vamos a encontrar un pequeño orificio que se va a denominar el orificio del conducto del músculo del martillo o el tensor del tímpano, ¿sí? Ok, esto en cuanto a la cara anteroinferior. ¿Qué encontramos en la cara posteroinferior? Otra cara exocraneal muy importante. Vamos a ver que va a salir una protrusión muy afilada, denominada apófisis estiloides. Esta apófisis estiloides se forma también, o bueno, en su base va a estar conformada por la vaina de la apófisis estiloides, que la cual un poco hacia adelante y hacia afuera va a formar la apófisis vaginal que ya la habíamos visto. En la apófisis estiloides va a tomar inserción
5 estructuras. Estas 5 estructuras van a formar un diafragma, por así decir, o un ramillete, también se lo quieren llamar así, que se va a denominar el ramillete de Riolano. ¿Y cómo está conformado el ramillete de Riolano? Va a estar conformado por 2 ligamentos y 3 músculos, de los cuales vamos a encontrar al ligamento estilomandibular y aquí hay un error que sería el estilo ioideo, ligamento estiloioideo, no estilomastoideo, estilo ioideo, ¿sí? De los cuales van a dirigirse estas dos regiones, es decir, el ligamento estilomandibular van a ser en la apófisis estiloides y va a terminar en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula o del hueso mandibular, mientras que el ligamento estiloioideo, lo mismo, va a ir desde la apófisis estiloides hasta el hueso ioideo o ioides. Por otro lado, vamos a encontrar 3 músculos que van a tomar inserción en esta apófisis estiloides. Vamos a tener al músculo estilofaringeo, al músculo estilogloso y al músculo estiloioideo. Estos 3 van a dirigirse hacia estas 3 estructuras, hacia la faringe, hacia la lengua y hacia el hueso ioides también. A todo esto se denomina, ya les había mencionado, el ramillete de Riolano, ¿sí? Ramillete de Riolano. Por detrás de la apófisis estiloides, vamos a encontrar un conducto o un orificio de un conducto que se va a denominar el conducto estilomastoideo. Este conducto estilomastoideo es muy importante porque por acá está saliendo la tercera porción del nervio facial. Por acá va a salir la tercera porción del nervio facial, obviamente ya sin el nervio intermediario del Reisberg, simplemente ya va a salir el nervio facial. Pero también por acá va a entrar la arteria estilomastoidea, ¿sí? ¿Por qué se llama conducto estilomastoideo o agujero del conducto estilomastoideo? Porque se va a encontrar entre la apófisis estiloides por adelante y la porción, o sí, la apófisis mastoidea por atrás. Conducto estilomastoideo. Un poco por afuera de toda esta región vamos a encontrar una gran fosita, ¿sí? Que se va a denominar la fosa yugular, la cual va a alojar a el bulbo superior de la vena yugular interna, perdón, ¿sí? La vena yugular interna es una vena que va a drenar la sangre del cerebro y que va a denominarse así una vez que salga de todo la cavidad craneal a través del agujero rasgado posterior. La vena yugular interna va a tener un bulbo superior y uno inferior, que son prácticamente dilataciones de esta vena, la cual el bulbo superior va a apoyarse en esta fosa yugular. Algo importante que detallar es que la cual va a tener un pequeño agujero que antiguamente lo denominaron el ostium introitus, ¿sí? Por donde va a pasar el ramo auricular del nervio vago, por donde se va a volver a adentrar el ramo auricular del nervio vago. Por adelante de la fosa yugular vamos a encontrar un gran orificio de entrada al conducto carotidio, ¿sí? Es por donde este conducto carotidio, es por donde la arteria carótida interna va a adentrarse hacia el endocráneo. ¿Okay? La arteria carótida interna va a atravesar este conducto carotidio y va a adentrarse hacia el endocráneo dividiéndose en sus ramas terminales. Y entre la fosa yugular, que está aquí atrás, y el conducto carotidio vamos a encontrar un pequeño agujerillo que se va a denominar el conductillo timpánico, por el cual va a atravesar un nervio muy importante, que se va a denominar el nervio timpánico de Jacobson. Este nervio timpánico de Jacobson, que es ramo del nervio glosofaringeo, va a adentrarse por este conductillo timpánico, va a llegar hasta el oído medio y se va a dividir en 6 ramas. De estas ramas va a formarse los comunicantes para los nervios petrosos mayor y petroso menor. Habíamos mencionado que también había 4 bordes en cuanto a la porción petrosa y vamos a describirlos ahora. Vamos a tener aquí el dibujo y vamos a ver antes de escribir el borde que en la porción más posterior de toda la región petrosa, en la cara endocranial, encontramos un gran surco, ¿sí? Y este surco está ocupado por el seno sigmoide, ¿sí? Que es una estructura venosa que va a salir por el agujero rasgado posterior y que posteriormente se va a denominar vena yugular interna, pero este seno sigmoide va a recibir una vena, en realidad un seno, que va a atravesar todo el borde superior de la porción petrosa, que va a ser el seno petroso superior, ¿sí? El seno petroso superior.
Por adelante y casi en el extremo anterior de este borde vamos a encontrar, ya habíamos mencionado la fosa gasseriana o la fosa trigeminal, pero que también va a estar llegando por acá el nervio trigémino o el nervio trigeminal. Entonces todas estas estructuras, ahorita vamos a ver dónde va la tienda de cerebelo, todas estas estructuras me dejan una impresión en el borde superior. Tanto es así que el borde superior está recorrida por el surco del nervio trigeminal hacia adelante, por el surco del nervio trigeminal hacia adelante. También el nervio obtusis puede llegar a dejar un surco, ¿sí?, en la porción más anterior, y en todo el recorrido del borde superior, pues el seno petroso superior va a excavarme un surco. Finalmente, la función de no la función, sino una de las funciones de este borde superior es dar inserción a la tienda del cerebelo. ¿Sí? Esta tienda que era una estructura de la dura madre que me va a separar tanto el lóbulo posterior del cerebelo en sí. Por otro lado, este borde, pues habíamos mencionado que se va a continuar hacia adentro y hacia afuera, perdón, hacia afuera y hacia abajo por otra fisura, la petrotimpánica. Pero este borde anterior va a dar el borde anterior de la porción petrosa va a dar articulación a una porción del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y que en su parte anterior vamos a encontrar al agujero rasgado anterior por donde va a estar ocupado también por la arteria carótida interna. El borde posterior es un poco complejo, pero antes de describir el borde posterior, tengo que señalar que por debajo del conducto auditivo interno vamos a encontrar una depresión que se va a denominar fosita petrosa, ¿sí? Esta fosita petrosa, cuyo fondo va a estar ocupado por el acueducto coclear, ¿sí? Además, en esta fosita petrosa vamos a encontrar que se va a alojar aquí el ganglio de Anders, que es el ganglio superior del nervio glosofaringeo, ¿sí? Y por aquí lo que les mencionaba, por aquí va a adentrarse el acueducto coclear. Vamos a ver que el borde posterior tiene estrecha relación con el hueso occipital y entre el hueso occipital y el borde posterior se va a formar el agujero rasgado posterior. También vamos a encontrar en esta región el tubérculo yugular, que ahorita vamos a ver cuál es su función. Aquí atrás lo que les mencionaba anteriormente, el seno sigmoide que está ocupando el surco del seno sigmoide, que también nos va a servir de mucha utilidad, que nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, el agujero rasgado posterior es todo este espacio que está dejando tanto la porción petrosa y el borde de las masas laterales o de las porciones laterales del hueso occipital. Pues ya hemos visto que por aquí va a estar el tubérculo yugular y pues el agujero rasgado posterior va a tener más o menos esta forma. Una región posterior venosa, la cual va a estar ocupada por la continuación del seno sigmoideo, que va a ser la vena yugular interna, y una porción anterior o nerviosa, la cual va a estar ocupada por distintos pares craneales, ¿sí? De esta vena yugular interna va a estar atravesada o recorrida también por el seno petroso inferior, ¿sí? Recuerden que el seno petroso inferior y superior comunican, perdón, el seno sigmoide con el seno cavernoso. Entonces, en la región nerviosa vamos a encontrar que está dividida en dos porciones, una anterior y una posterior. En la anterior vamos a encontrar al nervio glosofaringeo, ¿sí? Al nervio glosofaringeo, que justo en esta porción, más o menos por acá, estaría el nervio glosofaringeo, se va a encontrar el ganglio de Andrés, porque justo acá está la fosita petrosa, ¿sí? Por atrás del nervio glosofaringeo vamos a encontrar los siguientes pares craneales, los cuales van a ser el vago y el nervio accesorio o espinal. Muy bien. Finalmente, la porción mastoidea va a ser una protrusión posterior e inferior de el hueso temporal, el cual vamos a encontrar hacia atrás la escotadura petromastoidea justo casi con la escotadura parietal, ¿sí? Hacia atrás vamos a encontrar un conducto pequeño que se va a denominar el conducto mastoideo, el cual va a tener de contenido una vena emisaria y se va
se va a representar en el endocráneo a través, justo en el seno sigmoide, ¿sí? En el surco del seno sigmoide. La porción mastoidea también vamos a encontrar que una espina suprameática, la cual se va a encontrar por detrás del conducto auditivo externo, ¿sí? Vamos a encontrar también un área que se va a denominar la zona cribosa, que se va a encontrar por detrás del conducto auditivo externo, la cual va a estar acribillada de muchos agujeros que van a ser agujeros vasculares que van a ser ocupados por vasos. Y por abajo vamos a encontrar directamente a la apófisis mastoides. Si vemos desde abajo la porción mastoidea, vamos a encontrar obviamente la apófisis mastoides por un lado. Por otro lado, más adentro en la parte interna vamos a encontrar, aquí estos son los músculos que se insertan en la apófisis mastoides, más adentro vamos a encontrar a la eminexia yuxtamastoidea, a la eminencia yuxtamastoidea, ¿sí? Y entre estas dos estructuras vamos a encontrar un gran surco o una ranura, que se va a denominar la ranura digástrica o surco para el músculo digástrico. Obviamente en este surco va a dar inserción al músculo digástrico, ¿sí? Entre lo que vendría siendo la apófisis mastoides y la eminencia yuxtamastoidea. En cuanto a la eminencia yuxtamastoidea, vamos a ver que prácticamente en su borde medial va a existir un surco, ¿sí? Que va a denominar el surco de la arteria occipital porque la arteria occipital va a recorrer este surco. Muy bien. Y finalmente, aquí vamos a tener las inserciones musculares de algunos músculos que se insertan en la región mastoidea. Tanto va a ser así como el vientre posterior del occipito frontal, el músculo esternocleidomastoideo, el músculo esplenio y aquí estoy señalando un poco a lo que viene a ser el conducto mastoideo que contiene a la vena emisaria. Les agradezco mucho su atención y les deseo buenos días y buena suerte.